Pues qué gusto tener esta mañana académica y más que todo tenerla a través de tutoría académica nivel uno, 2 y 3. Es un gusto muy especial que podamos estar contribuyendo a la descentralización de la educación superior y la investigación científica. Gracias a la generosa colaboración de ustedes, maestros, que su experiencia y su saber lo están dedicando generosamente al Instituto Internacional del Derecho y del Estado, institución científica sin fines de lucro que está incorporada al sistema educativo nacional a través, desde luego, de los reconocimientos de validez oficial de los estudios que realizamos. Bien, de acuerdo con el programa, empezamos con una introducción general y pues quiero hacer notar en esta introducción general la importancia que tienen estos tres niveles de tutoría académica y que comprenden el programa correspondiente del doctorado en Derecho. Eh, para haber logrado lo que es ahora el instituto y lo que son los programas, pues fue necesario atravesar por una serie de obstáculos para esta situación de lograr un plan de estudios, pues a la altura, un plan de estudios a la altura de lo que México merece. Porque hemos encontrado en la metodología, una metodología tradicional, no científica, y entonces logramos una metodología científica. En cuanto al plan de estudios, pues ustedes saben que fue necesario una, una reunión muy especial en la Secretaría de Educación Pública con el secretario y el subsecretario de Educación Superior, porque este plan de estudio es un plan de avanzada, totalmente diferentes a los planes de estudios que hay, no solamente en México, sino los planes de estudios que hay a nivel internacional. Entonces, en ese sentido, pues me da mucho gusto estar con ustedes. Estos tres niveles de tutoría académica que vamos a tener el gusto de escuchar a los participantes, eh, son los que generan la eficiencia terminal 100% de nuestro instituto, a diferencia pues de la mayoría de las instituciones educativas de educación superior. Y vamos a referirnos pues a los tres niveles de tutoría académica. Estos tres niveles incluyen todo el proceso de la investigación científica. Así que ustedes, compañeras y compañeros estudiantes, investigadores del primer nivel, ustedes están ya abordando el proceso de la investigación científica en la etapa 1 y 2. ¿Cuál es la etapa número 1? Definir qué queremos. Y esa etapa número 1, definir qué queremos, se integra por 5 elementos. ¿Cuáles son? Bueno, observación del fenómeno y análisis del saber relacionado. Segundo elemento, planteamiento del problema y análisis de sus causas. Tercer elemento de esta primera etapa, que es muy importante, finalmente, delimitación del problema. Cuarto elemento, formación de hipótesis. Y quinto elemento, determinación de la investigación. Entonces, el tema se determina, la investigación se determina a través de una práctica deductiva. Es por deducción que logramos un tema. El tema puede ser el fenómeno observado, puede ser el problema planteado, puede ser el problema delimitado, que es el objeto de la investigación, puede ser
la propia hipótesis. Entonces, ustedes ya transitaron, compañeras y compañeros del primer nivel, ya transitaron por esta primera etapa del proceso de la investigación, pero ya transitaron también por la segunda etapa. Una vez que definieron la investigación, pasaron a la segunda etapa, y la segunda etapa es la programación de la investigación, la programación de lo definido. Ustedes ya programaron lo definido y hoy precisamente vamos a ver su protocolo. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el instituto, pues tenemos que los protocolos se logran a través de las dos primeras etapas del proceso de la investigación científica. Entonces ustedes expondrán el día de hoy su protocolo de investigación que abarca la primera y la segunda etapa del proceso de la investigación científica. Vamos a escucharlos a través de su director del colegio y vamos a escucharlos en esta exposición de su correspondiente protocolo de investigación, que es lo mismo que es un diseño de investigación, no es que se le llama protocolo porque se registra ante una institución educativa. En cuanto al segundo nivel, que también tendremos el placer y el gusto de escucharlos a ustedes, compañeras y compañeros, que ya están conectados con nosotros, y que su director es el doctor José Jesús Angulo. Vamos a escucharlos y ustedes estarán exponiendo, fíjense, todo es sistemático, la tercera y cuarta etapa del proceso de la investigación. ¿Cuál es la tercera etapa? El desarrollo de lo programado. Y la cuarta, la escritura de lo desarrollado. Ustedes ya están, compañeras y compañeros, desde luego están ya desarrollando aquello que programaron y ya estarán escribiendo aquello que desarrollaron. Y entonces vamos a escuchar sus avances. Aquí en este coloquio final estaremos escuchando los avances en cuanto al desarrollo de la investigación. Y aquí es muy sencillo. Si en el primer nivel vamos a escuchar sus protocolos, ya en el segundo ya vamos a escuchar cuántos capítulos han capturado información, de cuántos capítulos han capturado la información. Y como también incluye la cuarta etapa, de todos esos capítulos donde han capturado la información, es necesario que ustedes nos informen cuáles capítulos han escrito ya. Porque en la tercera etapa se captura la información, se sistematiza y se presenta la información in genere. Si entra una biblioteca, pues, y si hay libros para varios capítulos, el 1 y el 5, pues tienen que capturar la información de manera general, no empezando por el primer capítulo, porque sería fuera de la técnica, que usted dijera, no, voy a capturar información nada más del primer capítulo. Oye, pero si aquí tienes cantidad de libros que te dan para el segundo o el quinto capítulo, pues aprovechalo de una vez. Entonces la captura es general. Bien, entonces ustedes van a exponer qué capítulos han capturado información. Algunos pueden decir el capítulo 1, el capítulo 4. Ya capturé la información, me falta capturar información de los otros. O bien de estos capítulos tenemos un tanto por ciento de captura de información. Es posible que de los 4 o 5 capítulos que programen tengan ustedes capturado el 40%, el 60%, el 80%. Entonces, infórmenos, por favor. Esa información es muy importante para escucharlos en este coloquio de segundo nivel de tutoría académica. Y luego también tienen que exponer
de todos esos capítulos que programaron, cuáles capítulos han escrito. Ahí tienen que empezar a escribir de la introducción. Y la introducción aplicando la técnica de la incorporación del protocolo de investigación. Los dos primeros capítulos son muy importantes. Las dos primeras etapas del proceso de la investigación son muy importantes porque ustedes tienen la oportunidad de escribir su introducción, describiendo su protocolo. Se los digo tanto a los del segundo nivel de tutoría como del primer nivel. El nivel les digo, hagan muy buen protocolo porque ese protocolo va a ser va a ser utilizado con la técnica para hacer una buena introducción. Qué mejor que la introducción se diga a qué fenómeno le están dando tratamiento científico jurídico, cuál es el problema que está generando ese fenómeno, cuáles son las causas que generaron ese problema. Vean ustedes, una introducción está reiterando lo que es el protocolo. Por eso es muy importante elaborar un muy buen protocolo. Claro que en la introducción no se va a repetir los rubros, sino que se va a escribir en general, una introducción en general. No se va a repetir esto de que definición de la investigación, observación del fenómeno, planteamiento del problema, determinación del objeto de la investigación a la delimitación del objeto. No. Y ya en la introducción va todo. Esto señalamiento lo hacemos porque es importante que ahorita que van a exponer, que van a practicar ya esta nueva metodología científica y que van a exponerla, pues es bueno que sepamos en esta introducción general, de acuerdo con el programa de este coloquio final de semestre. Es el coloquio final de semestre para tutoría 1, es el coloquio final de semestre para tutoría 2 y ese es la tutoría académica del nivel 3. Es final de semestre, pero en tutoría 3 es ya final, ya es culminación de los estudios. Por tanto, en el nivel 3 de tutoría vamos a pedirles que expongan, aquí ya es exponer todo lo que ya hicieron, exponer ya su tesis, prácticamente su tesis. Su tutor tiene la facultad, pues, de decir, bueno, los que no terminaron su tesis, pues tienen que volver a repetir el tutoría 3. O bien el tutor puede decirles, bueno, les damos tanto tiempo para que entreguen su tesis. Pero en tutoría 3, compañeras y compañeros, ahí ya tutoría 3 implica que entreguen su tesis terminada. Quien no terminó por una razón, pues el tutor tendrá la facultad pues de darles un tiempo para ello. Entonces, estos 3 niveles de tutoría después de las materias básicas son importantísimos, son muy importantes para lograr una investigación científica que urge no solamente en México, en el mundo. Nos hemos perdido, en materia jurídica nos hemos perdido mucho y pues estamos todavía muy atrasados a nivel internacional. Imagínense, sigue imperando la fuerza de las armas, que en lugar de operar la fuerza del derecho, la fuerza de la justicia y la sociedad jurídica. Obviamente, pues en el país igual tenemos también el gran problema de que no hemos logrado un orden jurídico a la altura de lo que México necesita. Entonces, lo que están haciendo ustedes es un trabajo fundamental porque están incorporándose a los tejidos más sanos de la sociedad para entregar a la sociedad lo que la sociedad merece. Por ello, les expreso una felicitación por la decisión tomada
la decisión de hacer un doctorado en Derecho, como lo están haciendo todos ustedes. Entonces, empezaríamos, de acuerdo con el programa, empezaríamos de inmediato con la tutoría 1 a cargo del doctor Martín Gustavo Moscoso Salas, a quien le cedo el uso de la voz para que sea el conductor de tutoría 1 y desde luego a los compañeros de tutoría 1, pues lo que les corresponde es precisamente practicar y aplicar la primera y la segunda etapa del proceso de investigación científica. En síntesis, ¿cuáles son las 5 etapas del proceso de investigación científica? Pues muy sencillo. Primera etapa, definir qué queremos. Segunda etapa, programar lo que definimos. Tercera etapa, desarrollar aquello que programamos. Cuarta etapa, escribir aquello que desarrollamos. Y quinta etapa, aplicar aquello que escribimos. Entonces, en la quinta etapa, pues ya tenemos que aplicar lo que escribimos. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Con el examen de grado. Así que los compañeros que hoy terminan su posgrado y que ya tienen su tesis, pues ya podemos programar su examen de grado de inmediato. Y acuérdense que el examen de grado es muy sencillo porque simplemente se circunscribe a la investigación que ustedes desarrollaron con los maestros que participaron con ustedes en todos no solamente en los coloquios, sino también en todo el curso a través de los colegios de investigación. Por tanto, pues el resultado es una información muy interesante al respecto. Y en ese sentido, doctor Gustavo Moscoso, tiene la voz. Muchas gracias por la colaboración de siempre. Un abrazo. Gracias, señor rector. Gracias, doctor Angulo, y gracias a todas las compañeras y compañeros de los diferentes niveles y de los diferentes lugares donde se encuentran, porque sí se está descentralizando la educación y eso es algo muy importante. Yo quisiera nada más comentar, doctor, si me lo permite, algunas reglas metodológicas que creo que debemos de tener. Bueno, son 19, 18 participantes, entonces yo, a manera general, no solo de este bloque, quiero someter a su consideración, porque la labor de síntesis es muy importante también en los doctorados, saber explicar en pocas palabras lo que se está haciendo, y no se trata precisamente de querer exponer mucho tiempo y muchas cosas, porque ya tendrán en el examen incluso de grado la oportunidad de exponer pues, esta última parte. Entonces, yo, viendo el número de personas y para que exista una retroalimentación y demás, quisiera proponerles que alguien nos ayudara a medir el tiempo para que le demos 5 minutos a cada participante. Yo he hablado ya con los alumnos para que 5 minutos nos expongan pues la parte medular de lo que hicieron y nos dé tiempo y dando los 5 minutos avisarles y que tengan 30 segundos para concluir y después ya nosotros hacer una retroalimentación, que es lo importante, y para que pueda hacer un evento ordenado. Ese es lo que yo le solicito, sobre todo porque tienen que ensayar, porque en el examen final, que esto les sirve hasta de ensayo, ¿no? Del ensayo de examen final, la metodología que usamos es una síntesis, ¿no? De 5 minutos para que expliquen su tema. Pero bueno, esa es una propuesta que hago, doctor. No sé si es poco tiempo, mucho, pero creo que para que dé retroalimentación. Muy oportuna la propuesta que haces, porque efectivamente puntualizas lo que es uno de los objetivos del instituto, el poder exponer brevemente una tesis, un contenido. Las medios de comunicación, televisión, radio y todo, pues te obligan a que seas
concreto. Entonces, uno de los objetivos también del instituto es a través de estos colegios y coloquios de investigación a que seamos concretos, a que digamos lo que tenemos que decir de manera concreta. Yo quiero señalarles, el que conoce bien su investigación puede resumirla sin necesidad de compartir pantalla ni nada. Puede resumirla brevísimamente. Quien conoce su tema. Quien no, pues expone por ahí lo que no entendemos. Acuérdense que lo que queremos es rápidamente que nos expongan su protocolo, que señalen cómo definieron la investigación y cómo lo programaron. Nada más. Dos etapas de procesamiento de manera sencilla y breve. Muchas gracias. Qué bueno que lo puntualizas, estimado doctor Sobre Gustavo todo que cuando se Moscoso. exponen los Gracias. temas, si te da, podría ser un senador, un diputado, donde queremos influir, te dan 5 minutos para que expongan, ya de ahí ya, si 5 minutos no convences, muy difícil lograr algo. Entonces, no sé quién nos puede ayudar, alguno de los compañeros, para que faltando 5 minutos nos dé la alerta. Bueno, de cada coloquio vamos a ver quién nos apoya un compañero o yo les digo en ese momento. Bueno, vamos a dar el uso de la voz para esta primera sección. De los que están presentes, vamos a ir por el orden. Está el maestro Alejandro Carrasco Talavera. Presente. Bueno, estimado Alejandro, tienes el uso de la voz, yo te haré el conteo y cuando lleves 5 minutos o antes, si terminan antes no hay problema, yo te avisaré para que hagas tus conclusiones en 30 segundos o cierres tu exposición y hagamos la retroalimentación. En este caso, como bien dijo el doctor, lo que tenemos que es hacer una definición de lo que se está haciendo, es propiamente el protocolo que implica qué es lo que el tema que vas a desarrollar, cuál es el problema, por qué justificarlo, cuál es la problemática, y un avance ya de lo que hemos visto, con qué capítulo lo piensas avanzar o desarrollar. Sería todo, eso es todo. Tiene el uso de la voz el compañero Alejandro. Adelante. Gracias, doctor. Y pues antes que nada, un saludo y un agradecimiento al doctor Ponce de León, al doctor Angulo y obviamente a usted, doctor Moscoso, y saludos a compañeras y compañeros que nos acompañan. Pues el tema que yo escogí tiene que ver con los derechos humanos dentro de las empresas. Yo me desempeño en ese ámbito, por eso pues me apasiona el tema, me gusta mucho. Y el título de mi investigación lleva por nombre Derechos Humanos y Empresas, el Ombudsperson Corporativo en México. No hay mucha bibliografía, no hay muchos avances que se hayan hecho a nivel internacional, por eso también me gustó mucho porque es un área todavía pues, poco explorada dentro de lo que son las empresas. Los objetivos que yo busco principalmente con la investigación es ver cómo se puede hacer para que todo lo que son los organismos protectores de derechos humanos, entiéndase Comisión Nacional y los organismos estatales protectores de derechos humanos, puedan incidir directamente en las empresas por normatividad, es decir, lo que establece la Constitución, lo que establecen las constituciones locales y las leyes de cada institución. No puede una Comisión de Derechos Humanos recibir una queja directamente por parte de una empresa donde se estén mirando derechos humanos. Por lo tanto, mi tesis radica en cómo podemos hacer para que se cree una figura de ombudsperson corporativo dentro de cada empresa para que se autogestionen, se autorregulen las empresas en cuanto a los derechos humanos con el apoyo de estos organismos protectores y también cómo se puede hacer para que a través de distintivos y certificaciones también, ahora sí, lo que son los organismos protectores de derechos humanos puedan tener alguna participación con las empresas. Conforme al marco constitucional, no tenemos ningún tipo de injerencia directa, pero sí podemos ver la manera en que por medio de la capacitación, por medio de los distintivos y reconocimientos, etcétera, podamos entrar en las empresas. Pero sobre todo, mi tema es cómo se debe de autogestionar los derechos humanos dentro de ellas. El doctor Moscoso nos hacía hincapié en que nos hiciéramos algunas preguntas previas a hacer todo este esquema preliminar, ¿no? Lo que es el índice. Y dentro de estas preguntas,
pues yo estoy haciéndome y las voy a responder en mi proyecto. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué es una empresa? Una cuestión muy interesante que vimos en clase es una teoría alemana que es el Drittwirkung, que tiene que ver cómo si los particulares pueden ser objeto digamos, de reproche por parte de los organismos protectores de derechos humanos y no como la teoría que manejamos en México, que es que nada más las entidades estatales, municipales y federales pueden ser sujetos de alguna investigación por parte de los organismos protectores de derechos humanos. Y también ya de lo que es el desarrollo del esquema, cómo quiero que sea, digamos, el índice de mi proyecto, el cual quiero tener terminado ya para octubre del año entrante. Es obviamente una introducción para explicar de qué se va a tratar pues, toda la temática. También, ¿qué son los derechos humanos? Abarcar todo un capítulo sobre esto, un capítulo sobre las empresas, porque a veces hay muchas opiniones encontradas respecto a qué es una empresa, si es por cómo se constituye, si es porque tiene obviamente como objetivo tener pues, un ingreso económico, etcétera. Queremos aclarar ese punto. Otro punto a tratar en un capítulo es el compliance como una forma armónica de cumplir derechos humanos. Derechos humanos y empresas es otro capítulo, pero que habla de la necesidad de la implementación real y no nada más como simulación de los derechos humanos dentro de las empresas. El estado actual de los derechos humanos y las empresas en México. Al respecto, lleva a cabo una encuesta recientemente y la mayoría de las personas opinan que en México las empresas no cumplen con los derechos humanos. Otro capítulo respecto a mecanismos externos, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, así como lo que se establece aquí en nuestro país, antecedentes de la figura del hombre experto corporativo y al final una propuesta para mejorar esta implementación de los derechos humanos dentro de las empresas y obviamente conclusiones respecto a la investigación. Básicamente en eso estriba la investigación que quiero hacer. Muy bien, so, Robert, Alejandro, pues es la parte sustancial, como ves, todavía eh, una incubación, ¿no? De una idea que sale una incubación de un interés, ya empieza a agarrar forma, ya tienes el desarrollo y yo sé que ya hasta tienes elementos de captura para empezar los capítulos, ya hemos tenido varios temas, solo ya viene el tema de la delimitación que es muy importante porque es mal que los estudiantes quieran resolver todos los problemas en uno, ¿no, doctor? A veces es muy difícil, tiene que enfocarse a uno, incluso viendo cuál es el problema más importante, porque la investigación te va llevando y ves que es un tema y ves que hay otro más importante y relacionado, le das ese enfoque. Ustedes son los dueños de la investigación y sobre todo lo que siempre les he dicho, que sea una investigación que les apasione. Si es algo que escriben que no tienen la pasión por querer resolverlo, es muy difícil, se vuelve una carga, una tarea. Pero bueno, ya está definida tu investigación. Ahora falta empezar pues como bien dijo el doctor, a escribir ya lo que se tiene programado, e ir sacando ya las conclusiones e ir avanzando en tiempo. Es muy interesante el derecho comparado, como te dije, y sería el tema donde todas estas instituciones protectoras, muchos vienen de otros lugares escandinavos, y ahí hay que ir viendo que van más avanzados en ese tema. Pero bueno, por mi parte sería cuarto, estimado eh, Alejandro, y cedo la palabra a los doctores para que les dé sus recomendaciones. Tomaré el uso de la voz, perdón. Alejandro, te felicito. Te mando un fuerte abrazo hasta Chihuahua. Eh, Me llaman la atención dos puntos de tu exposición que, que deben de ser la parte medular. Cómo, y en un cambio de visión, desde luego, en nuestro México, cómo los particulares pueden ser sujetos de reproche, que es algo que en nuestro contexto nacional difícilmente lo podremos ver en la actualidad por el propio diseño constitucional. Introduces temas de compliance para cumplir con esos derechos humanos en las empresas. Desde luego, esas afectaciones laborales que se tienen no dejan de ser desde una visión muy pulcra
afectación a los derechos humanos. No me resta más que decirte que estas dos partes son, creo yo, el eje conductor de tu desarrollo, de investigación. Sé que eres un apasionado con el tema, sé que tienes los conocimientos y vives el tema, que es lo importante, y como puntualmente lo señala el doctor Moscoso, eres el dueño de tu investigación y tienes, desde luego, la capacidad y vives el tema de los derechos humanos día con día. Por lo tanto, esa pasión te hará hacer un excelente trabajo de investigación. Es cuanto de mi parte. Felicidades. Gracias, Yo doctor. simplemente quiero felicitar no solamente al compañero, sino a todos los participantes y destacar la importancia que tienen precisamente estos coloquios de final de semestre. Y de acuerdo con el programa, yo creo que si no tiene inconveniente el doctor Moscoso, el doctor José Jesús Angulo, de acuerdo con el programa, podíamos dejar los comentarios. Al final podemos ir anotando y al final comentamos y así hacemos más dinámico este coloquio, porque si tenemos, como lo decía bien claro el doctor Moscoso, tenemos 18 participaciones y sí es importante que pues sean como máximo 5 minutos. Aquí nuestro primer exponente fue muy generoso y nos dio 3 minutos, pasados 3 minutos. Espero que de acuerdo con los objetivos del propio instituto en la formación, seamos muy concretos en las exposiciones y que nos circunscribamos precisamente a los tiempos señalados, porque es parte de la formación. Si tenemos que exponer, hay que hacerlo brevemente. Entonces, si no te inconveniente, hacemos de acuerdo con el programa, los comentarios los haremos después de cada coloquio, es decir, después de cada nivel de tutoría. Cuando se termine el nivel 1, hacemos los comentarios. Cuando se termine el nivel 2 de tutoría, hacemos los comentarios y en nivel 3 haremos los comentarios y así hacemos más dinámica este coloquio. Sí será. Si no tiene doctor Moscoso. No, adelante, adelante. Así será. Vamos a agradecer a Alejandro y vamos a solicitar esta Tunuari. Sí, muy buenos días. Aquí estamos. Bueno, Tunuari, tienes el uso de la voz hasta por 5 minutos para exponer tu tema. Gracias. Gracias, doctor Moscoso. También saludar con mucho gusto al doctor Ponce de León, al doctor Angulo también. Qué gusto saludarles. El tema que hemos elegido después de este análisis deductivo que desde el semestre pasado vimos con el doctor Ponce de León y con la tutoría del doctor Moscoso este semestre, fue afinar el tema relacionado al análisis de contexto como una disciplina que no se ha estudiado profundamente en México, pese a que ya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hoy ya se identifican 64 sentencias en donde el juzgador ha resuelto a partir de la descripción y la vinculación del caso con un contexto asociado. Básicamente, y a grandes rasgos, define esto, define la validez del análisis de contexto cuando el caso es producto y es reflejo de un contexto más amplio que puede ser de violencia, que pueden ser de temas relacionados a la urbanización, que ponen en riesgo el acceso, por ejemplo, a un medio ambiente sano, al agua, la salud, etcétera. Ya resuelto casos muy diversos que tienen que ver con medio ambiente, que tienen que ver con género, que tienen que ver con violencia. En este caso, el tema de violencia ocupa, es el mayor tema, solamente violencia ocupa el 72% de las sentencias, pero en México, sin embargo, de las 64 sentencias que ha emitido la Corte Interamericana, solo 4 utilizan el análisis de contexto de los que tiene identificada la CNDH y Flaxo. En ese sentido, la investigación que estamos proponiendo tiene que ver con analizar, agarrar un caso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, agarrar uno más del Sistema Europeo de Derechos Humanos y agarrar otro más del Sistema Africano de Derechos Humanos
en donde se haya resuelto el análisis de contexto, lo cual personalmente me resulta bastante interesante por lo que culturalmente implica la diferencia entre África, Europa y América. Una vez teniendo identificados estos tres sentencias emblemáticas, hacer un análisis comparativo y ver algunos casos que en México les sean similares y que se puedan resolver o bien se hayan resuelto mediante análisis de contexto. Ese básicamente es el enfoque de la investigación. Para eso tenemos algunos capítulos ya, o bueno, ya va bien una propuesta de todos los capítulos. Es el estudio de los casos, de los tres casos, el análisis y la discusión comparativa. Otro comparativo sería como el marco jurídico que acompaña esta aplicación del análisis contextual, la identificación de los casos mexicanos y si es preciso identificar si hay algunas reformas legislativas que puedan fortalecer la aplicación en México para que las instancias en el marco de sus respectivas competencias puedan, sobre todo, cumplir con lo que establece el artículo 1 constitucional para poder prevenir y reparar violaciones en materia de derechos humanos, entendiendo de que si no se atiende la génesis, será difícil prevenir porque no se está atendiendo el origen. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, Tunay, sobre todo por el enfoque cosmopolita, que son muy importantes. Y vamos a ceder el uso de la voz al compañero David Hernández. David, ¿estás presente? Aquí estoy presente. Buenos días, doctor Moscoso. Buenos días, doctor Luis Ponce de León. Buenos días, doctor José de Jesús. Les saludo con mucho afecto. También compañeras y compañeros del doctorado, muy buenos días. Sí, Bueno, voy a dar inicio a la línea de investigación que tengo planeado y la he titulado con el título de Paridad de Género, su alternancia en la gobernatura del estado de Guerrero. Como el título lo indica, delimito esta situación, este problema a la entidad de Guerrero, que es donde yo radico. Principalmente, resumido en pocas palabras, el planteamiento del problema consiste en que hay una omisión legislativa por parte del Congreso del Estado de Guerrero para legislar en el tema de paridad de género en la alternancia a la gobernatura del Estado. ¿Por qué existe una omisión legislativa? Pues porque nuestra Constitución Federal, en su artículo 35, en específico en la fracción segunda, nos dice que existe este principio y que debe de ser garantizado en todos los cargos de elección popular. Todos, incluidos los de la gobernatura. Sin embargo, en la Constitución del Estado de Guerrero, en su artículo 34, en su párrafo cuarto, pues restringe este principio de paridad, pues solamente mandata garantizarlos a los cargos de las diputaciones, al Congreso del Estado y a los integrantes de los ayuntamientos, dejando o excluyendo el cargo de gobernatura. Esta omisión legislativa, pues sin duda representa pues una limitante de derechos para todas y todos, en específico pues para las mujeres que están evolucionando en esta lucha por sus derechos político-electorales. Para ello, he elaborado un índice que contiene un esquema preliminar con el cual voy a abordar este planteamiento. Este índice está compuesto por 5 capítulos. El primer capítulo va a abarcar el tema de la democracia, su concepto, sus tipos de democracia como son la democracia formal, la democracia sustantiva, la democracia directa,
la democracia representativa, la democracia política, la democracia social, la democracia económica. Este capítulo me va a ayudar a entender en qué consiste la democracia y cuáles son sus tipos y cuáles son sus alcances. En el capítulo 2 lo he integrado con la información que va a ser relacionada a los derechos político-electorales de las mujeres. En él, pues, voy a abarcar lo que son sus generalidades, el voto de las mujeres, el tema del feminismo, el sufragismo, qué ha pasado en Inglaterra, en Estados Unidos, en América Latina y en México, en específico. En el capítulo 3, lo he incluido con el tema ya precisamente de paridad de género, para entender su concepto, las diferencias que existen entre género, sexo y mujer, los roles de género, los estereotipos de género, la equidad, la paridad, la igualdad y un tema importante que va a ser la alternancia de género. Esto es lo que va a comprender el capítulo 3. En el capítulo 4 he incluido información de lo que es la paridad de género en nuestra democracia mexicana. ¿Qué antecedentes hay de la paridad en México? Algunos antecedentes, por ejemplo, pues relevantes e importantes considero como el patriarcado o la violencia política que deviene de que las mujeres participen en la vida democrática de México. Este tema, con de violencia, de violencia política de género, concluyo el capítulo 4. Y por último, voy a incluir un capítulo 5. En este capítulo 5, pues ya voy a especificar, por ejemplo, la alternancia en la paridad de género en el estado de Guerrero, antecedentes de la alternancia que ha existido en las gobernaturas en el estado mexicano, las gobernaturas también, por supuesto, en el estado de Guerrero, la alternancia de género en la gobernatura y, por último, los criterios jurisdiccionales de la paridad de género en las gobernaturas de los estados de la República. Considero que son, en este último aspecto, como son los criterios jurisdiccionales recientes, pues temas muy importantes que van a marcar luz a esta línea de investigación. Gracias, También, David. pues, David, gracias, ya se pasaron okay, 2 minutos, sí, de pero acuerdo, disculpa. lograste exponer los capítulos, ¿no? Los contenidos de los Sí, capítulos, así que es es. lo que interesa, y ahí obviamente ya en el desarrollo veremos. Te Muy agradecemos bien, de mucho, acuerdo. estimado David, y Gracias. cedemos, está Oscar Juárez. Oscar Juárez. Si no está el compañero Oscar Juárez, vamos a pasar con el maestro Rufino. Maestro Rufino León. Sí, bueno, buenos días, No, doctor. Rufino, Buenos ahora sí días. que me dieron me autopuse la mala labor de estar midiendo el tiempo aquí, Cronos, y siempre cae mal, pero bueno, tienes hasta 5 minutos, Bueno, Rufino. Sí, muchísimas gracias, doctor. Saludo con mucho aprecio a nuestro rector, al doctor Ponce de León, al doctor Angulo también. Y bueno, para agotar mi tiempo, mi tema fundamental es la movilidad como derecho humano y su garantía por parte del Estado. Yo parto de la idea de que la movilidad influye de manera determinante en la calidad de vida de las personas, pues sobre todo de quienes habitan en ciudades donde el tránsito, donde la inseguridad, la contaminación, el estrés e inclusive la accidentabilidad hacen más difícil el desplazamiento de la gente. Estas problemáticas, pues obviamente generan o se traducen en una afectación directa en la movilidad de las personas, y desde luego esto produce que la población esté harta de la dinámica de la funcionalidad de las calles y desde luego el transporte público, la congestión vehicular, la pérdida de productividad, la descomposición del aire, que es una problemática mundial, y la inequidad que existe en el tránsito por las vías de las ciudades,
pues evidentemente provocan un transporte público ineficiente, un excesivo tráfico vehicular y la inadecuada utilización de las vialidades. Esto ha propiciado que actualmente muchísimas ciudades en el mundo pues están buscando soluciones para mejorar la movilidad de sus habitantes, y de lo que se trata es que los traslados de las personas sean cada vez más seguros, sean más rápidos, sean más cómodos, eficientes, accesibles y asequibles, es decir, lo más barato posibles. Entrando al caso de México, a partir de 2019, la Constitución Federal y antes de la federal, en el 17, la Constitución Política de la Ciudad de México, establecieron la movilidad como derecho humano. Entonces, aquí la esencia de mi tesis es cómo el gobierno federal y los gobiernos de las entidades hacen este reconocimiento, hacen pragmática esta movilidad, y desde luego cómo el Estado pues puede garantizar una movilidad accesible de las personas. Entrando en la materia ya del protocolo de investigación, hemos dividido el proyecto de tesis en 5 capítulos. Tenemos una introducción, tenemos antecedentes en donde manejemos la importancia de la movilidad, la naturaleza de la movilidad, ubicándola como un derecho social, las formas de movilidad existentes y la problemática de la movilidad. En síntesis, en este capítulo abordaremos la importancia que tiene la movilidad en la vida de las personas y en la dinámica social, así como el impacto transversal que tienen todas las actividades en la economía, en la educación, en el trabajo, en las actividades de esparcimiento y recreación, pues ubicando justamente a la movilidad en el marco de estos derechos sociales. En ese capítulo también vamos a estudiar las diversas formas en que se mueven las personas en las diversas ciudades, pues para realizar sus actividades, y finalmente la problemática que representa la movilidad. Tenemos un segundo capítulo en donde abordamos ya el derecho humano a la movilidad con sus antecedentes legislativos, el derecho humano a la movilidad tanto en la Constitución Federal como en la Constitución de la Ciudad de México. Vamos a estudiar su exposición de motivos y la interpretación del derecho a la movilidad desde la perspectiva de los derechos humanos y sus características y la conexión o interdependencia que tiene la movilidad con otros derechos humanos. Finalmente, en ese capítulo realizaremos un análisis integral de su regulación, los conceptos básicos para regular la movilidad y el análisis de las propuestas de las candidatas, incluso a la presidencia de la República, y desde luego de la candidata ganadora. En un tercer capítulo vamos a hacer un esquema de derecho comparado, vamos a analizar 10 ciudades, las ciudades más importantes del mundo en el derecho a la movilidad, y obviamente pues vamos a abarcar todos los continentes existentes. Abordaremos un cuarto capítulo con el contexto y el estatus de la movilidad en México, donde vamos a estudiar la movilidad como una necesidad social, la calidad de los servicios y la movilidad, el factor de reparto modal de cómo se mueven todos los sistemas de movilidad en las ciudades, la seguridad pública, cómo tiene un impacto en la movilidad, en los hechos de tránsito, en los accidentes, el costo del transporte público, el marco jurídico de la movilidad en todo el país y si existe o no una política nacional de movilidad. En un quinto capítulo haremos un análisis de la movilidad en la Ciudad de México, que es como nuestro modelo tipo para establecer una estrategia nacional de movilidad. Y aquí vamos a analizar todos los sistemas de movilidad que existen en la ciudad, el metro, el metrobús, los trolebuses, la red de transporte de pasajeros, el transporte concesionado, el sistema de bicicletas llamado Ecobici y otras formas de movilidad existentes. Y finalmente, que sería ya la esencia básica de nuestra tesis, el capítulo 6 se enfoca a las políticas públicas para garantizar el derecho humano a la movilidad. Y en este aspecto vamos a abordar 2 temas muy concretos. Uno, el cambio de paradigma, es decir, cómo se dejó de regular transporte público para regular movilidad, poniendo al centro de toda la política pública a las personas. Y en un segundo aspecto, la parte más importante es cómo migramos para garantizar ese derecho humano a la movilidad
hacia una estrategia nacional de movilidad, que esa es mi propuesta de tesis. Y ahí proponemos 6 aspectos básicos, que es un sistema integrado de transporte público, cómo logramos un esquema de calles para todos, es decir, que hay una equidad al transitar por las ciudades, cómo realizamos más movilidad con menos vehículos, cómo implementamos la cultura de la movilidad en las ciudades, cómo realizamos también una distribución eficiente de mercancías y finalmente cómo planeamos las ciudades a partir de un desarrollo orientado al transporte público que mejore la esencia de la movilidad. Finalmente abordamos ahí 2 temas: el impacto de esta estrategia integral de movilidad, es decir, hay que darle seguimiento, hay que analizar Tomó cómo tu tiempo, esa señor Rufino. implementación. Sí, Qué y buen finalmente número lograste. 10 ideas para la movilidad en México. Con eso concluiría. Muchas Bueno, gracias. déjanos picados para el siguiente. Ah, Ya las desarrollas más. Pero no, muy bien, Rufino. Te agradezco el dominio del tema. Y el compañero Oscar Juárez hace rato sí se Gracias, conectó. doctor. ¿Estás, Oscar, otra vez ahí? Sí, Bueno, sí, aquí estoy, doctor. bueno, estimado Oscar, te damos el uso de la voz hasta 5 minutos para poder desarrollar tu tema. Adelante. Sí, muchas gracias. Un saludo a todos ustedes, al doctor Angulo, doctor Moscoso, al doctor Ponce de León. Que tengan muy buenos días todos ustedes. Y bueno, pues en esta oportunidad que yo tengo de poder expresar en este coloquio el tema de investigación que he escogido, pues quiero expresar que me ha servido bastante la orientación, la asesoría, los conocimientos impartidos, porque pude fijar de mejor forma tanto el título de mi trabajo como el contenido del capitulado de manera fundamental. Es un tema que ya venía yo estudiando y leyendo, pero que pude ya fijar muy bien el contenido de la investigación. El título es Facultar al constituyente permanente en el artículo 135 de la Constitución Federal para que pueda convocar al constituyente originario para la elaboración de una nueva constitución previo referéndum que se realice. Como antecedentes de mi trabajo, pues es una gran discusión que se ha tenido en el ámbito académico, en el ámbito político y, por qué no decirlo, en el ámbito social también, sobre la necesidad de elaborar una nueva constitución. Y cada uno de los tratadistas, compañeros, colegas, abogados y académicos, pues han argumentado a favor de hacer una nueva constitución y otros a seguir reformando o solo darle un orden a la actual constitución. Entonces, evidentemente que este trabajo se sitúa en la línea de que sí es necesario hacer una nueva constitución. El desarrollo del trabajo argumenta sobre, evidentemente, sobre la necesidad de hacer esta constitución. En mi protocolo, pues hago una justificación de dónde se ubica, en qué área del derecho se ubica la investigación, el título de la investigación, la justificación del tema de investigación, los antecedentes que existen sobre este tema y el planteamiento del problema también. Y finalmente, para establecer ya un capitulado, que es pues la parte esencial del desarrollo de toda investigación. Dentro de este capitulado que estoy aquí ubicando yo, el contenido general de esta investigación es el siguiente. Un momentito nada más que...
Sí. El primer capítulo habla sobre la necesidad de una nueva constitución, las posturas a favor y en contra, y finalmente por qué mi postura personal, las razones para una nueva constitución, razones jurídicas, razones sociales, la longevidad de la constitución, las contradicciones de la constitución, y luego finalmente, pues, que se requiere una nueva constitución. El capítulo 2, las propuestas que ya existen de una nueva constitución. Evidentemente, está la propuesta elaborada a través del constituyente ciudadano, que está publicada en una compilación dirigida por el doctor Luis Ponce de León Armenta, que tuve ya la posibilidad de consultar esa obra y la Constitución, algunas otras propuestas y finalmente la recomendación de los propios doctores, elaborar también una propuesta propia. El proceso para la elaboración de una nueva constitución, se abordan algunos conceptos generales sobre teoría general de la constitución, concepto y especies de constitución, naturaleza jurídica, la soberanía como el poder que tiene el pueblo de darse su propia constitución, poder constituyente, poder constituido, análisis sobre la facultad de darse una constitución, el poder constituyente, poder constituido, en la parte teórica conceptual. El capítulo 3, haciendo uso del instrumento del derecho comparado, la experiencia que han tenido otros países, voy a elaborar los países que más recientemente han elaborado constitución, porque dentro de esto, pues hay tratadistas que dicen que las constituciones no deben de cambiarse, así como una postura muy dogmática. Sin embargo, pues Francia ha elaborado varias constituciones. El caso de Bolivia también lo estudiaré, que es una de las constituciones recientes. Quedan 30 segundos, estimado Oscar, para concluir. Sí, el caso de Cuba, el caso de Chile, que aunque no llegó a elaborar una constitución, convocó. También el capitulado comprende la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México, que es la experiencia más reciente que se ha tenido en la elaboración de una constitución en México, con todo su proceso, la forma en cómo se convocó y el producto que fue la constitución. Y finalmente, la parte final es la nueva Constitución Política de México. Ahí se incluye cuál sería el proceso jurídico, cómo se convocaría al constituyente originario y la propuesta de nueva constitución política que realizaré a través de tomando evidentemente en cuenta lo que ya hay y lo que pudiera aportar el trabajo de investigación. Es todo y cuanto, estimado Gracias. doctores. Muchas gracias, estimado Oscar. También muy interesante. Vamos a hacer el uso de la voz ahora a Mario Sánchez. Compañero Mario Sánchez. Si no está Mario Sánchez, pasamos a Roberto Villaseñor, que ya lo vi por ahí. Adelante, Roberto, tienes 5 minutos para exponer tu tema. Gracias. ¿Puedo poner la presentación para leerla? ¿Guiarme? Si pudieras tú explicarnos ya así por el tiempo, adelante. Okay. Prácticamente el enfoque de mi trabajo de investigación, este protocolo, este proyecto, pues que nos ha sido inspirado también en el libro del modelo transuniversal del derecho y del Estado, que elaboró el doctor Luis Ponce de León Armenta
ya hace algunos años, ¿sí? Y obviamente, pues quiero, además de estudiar este instrumento científico que es realmente el libro, ¿sí? Que habla de todos los elementos y modalidades y poderes de los estados, las fuentes del derecho de los estados, y bueno, finalmente analizando, llegando a la meta de construir un nuevo estado mundial, un estado transnacional, debido a que el que existe actualmente, la Organización de las Naciones Unidas, fue constituida casi hace 80 años. Este año cumplió 79 años, inmediatamente después de la Guerra Mundial. Va a cumplir 80 el próximo año y ya prácticamente era otro mundo y donde muchos de los países, de los más de 130 países que constituyen el espacio de actividades más importante, donde habitamos el 80% de los habitantes del planeta, están en una condición de injusticia e inequidad, siendo violentados por las fuerzas políticas, militares, económicas del mundo y además prácticamente por las delincuencias organizadas. Y se requiere un Estado global que ponga límites a toda esta circunstancia, debido a que hoy por hoy, más que nunca, el mundo está globalizado y estamos en la necesidad de dejar un mejor espacio, una nueva normativa, un nuevo proyecto, por lo menos tratar de implantarlo. El actual secretario general de la ONU, pues está de alguna manera, se ha manifestado con gran desesperación. En enero se pronunció cuando se dio prácticamente, si no mal no recuerdo, en Uganda, una reunión mundial en enero de este año, pues que la única esperanza que tenemos en el mundo es que los 130 países que se llaman el Grupo de los 77 y China, prácticamente es la única posibilidad de poner orden en el mundo, porque todo está convulsionado y nos está afectando a todos y tenemos que pensar que que así como algún día existieron el Estado en una condición incipiente en las comunidades, la ciudad-estado posteriormente ha ido avanzando a los municipios, a los estados nacionales, que son los gobiernos de las repúblicas, y ahora, pues el gobierno mundial, el segundo ejercicio que tenemos después de la Segunda Guerra Mundial, está el United Nations, que es la Organización de las Naciones Unidas en español, pues prácticamente se ha quedado muy corto y obviamente sus mecanismos de trabajo pues ya son muy endebles y ya no logramos encontrar la solución a todos los problemas. Obviamente yo estoy desarrollando un documento en el cual hago una separación prácticamente en 10 temas, ¿sí? Hablo fundamentalmente de lo siguiente ahorita, una introducción donde explico realmente la problemática que se genera, luego el objetivo final del proyecto, ¿sí? Como ya dijimos, y un objetivo específico, un objetivo general, luego estudio los antecedentes de la Organización de las Naciones Unidas y de todos los estados, cómo se han venido integrando. Luego justifico esta investigación para poder preparar, ya que es un imperativo moral para todos los abogados del mundo y principalmente para repensar nuestra gobernabilidad global, y es un mandato ético para nuestras conciencias y para dejar un mundo mejor a nuestros hijos y nuestros nietos. Después hago un cronograma donde pienso terminar prácticamente este fin de año el documento y el estudio planteando. Quedan 30 segundos, Roberto. ¿Me puedes empezar nada más a... Sí, me digas tus capitulados nada más, por favor? Sí, finalmente el tema es que de alguna manera también estoy sustentando las experiencias que he tenido. Fui maestro de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la UNAM y bueno, finalmente desearle a todos nuestros compañeros que este trabajo que hacemos en el Instituto Internacional de Estudios del Derecho del Estado haga una verdadera aportación no solo a nuestra sociedad, a nuestro país o América y al mundo,
y que verdaderamente podamos ser científicos del derecho y logremos las metas aspiradas en todos estos documentos para lo cual nos estamos preparando para hacer cada día un mundo mejor. Es todo. Gracias, Roberto. Nada nos restaría el compañero Mario Sánchez. Última llamada al compañero Mario Sánchez. Bueno, no está. Entonces, con esto, señor rector, terminaríamos este primer bloque del programa, ya presentando y dando cuenta a todos los compañeros de sus trabajos. Y muchas gracias, doctor Moscoso, muchas gracias. De acuerdo con el programa, ahora corresponden los comentarios y recomendaciones de los tutores sobre los trabajos recibidos. Y entonces, bueno, tiene el uso de la voz. No sé si el doctor Moscoso, el doctor Angulo, algún comentario quieran hacer. Si me permiten, iniciaré. Pues son compañeros con los que he estado trabajando. Muchas ocasiones, no nada más en los coloquios, y ahora con los medios remotos, ¿no? Por WhatsApp me mandan sus avances, dudas, información, y es un tema constante. Les he comentado la importancia de crear redes también entre alumnos, ¿no? Para compañeros, si encuentran algo importante de otro compañero, porque al fin de cuentas aquí en el coloquio todos nos conocemos las tesis, ¿no? Como dicen, y qué vas, intercambiar información, dar puntos de vista, es muy importante, crear esas redes, y sobre todo el derecho comparado es muy interesante, siempre les he dicho, y que puedan documentar sus tesis con estadísticas. Yo creo que cada uno de ustedes puede hacer temas estadísticos de su tema, de información que se tiene, son datos duros de las realidades, y la visión jurisprudencial, la visión es muy importante, la visión jurisprudencial que hay de sus temas, no solo a nivel nacional, a nivel interamericano, internacional, de hecho comparado, nos dan mucha ayuda, y la importancia de que dominen las políticas públicas, porque al final de cuentas muchos de los temas de ustedes se los van a resolver con políticas públicas, porque es donde hay dinero y donde hay la visión normativa, deben ser integrales. Entonces tienen ustedes que empezar a estudiar las políticas públicas de sus temas, para ver qué está fallando, evaluarlas y dar esos ajustes. Pero bueno, sería por mi cuanto, los felicito, y ahí vamos, ya tenemos las ideas, ya están, ahora falta desarrollarlas, ¿no? Gracias, señor rector. Bien, muchas gracias, doctor Angulo Aguirre. ¿Algún comentario quiere hacer sobre las exposiciones de este primer nivel de tutoría académica? Bien. Pues yo sí quiero hacer algunos comentarios respecto de lo que hemos escuchado. Creo que nada, sí faltó que nos expusieran con toda claridad cuántos capítulos han capturado información y cuántos capítulos han escrito. Pero lo que sí fue muy importante es la temática, es decir, las líneas de investigación que han expuesto, la exposición que han hecho, y desde luego que pues, están invitados a continuar fortaleciendo lo que es su protocolo de investigación para el segundo nivel de tutoría, que tendrá efecto a partir del siguiente semestre, que empieza en agosto. Por lo pronto, sí, una felicitación. Hay varios muy interesantes los temas, el de Alejandro Carrasco sobre la densidad de derechos humanos dentro de las empresas, el de compañero Roberto Chávez Putuani sobre derechos humanos, el asunto, desde luego, el de David Hernández Velázquez sobre la paridad de género, que yo más que todo señalaría la democracia, la paridad de género en el contexto de la democracia, o sea, para que sea más concreto en dónde estamos, y agregar no solamente la paridad de género, paridad y alternancia de género,
en el contexto de la democracia. Sería la recomendación. Claro que cada uno de ustedes tiene toda la libertad de darle, de señalar el tema, pero pues qué mejor que estos coloquios nos permiten ir mejorando. Los colegios nos permiten ir perfeccionando. Los coloquios igual. En los coloquios ya están todos los directores de los colegios. Entonces, esa es la recomendación. En el caso del maestro Oscar Juárez, me da mucho gusto que en el contexto académico también haya la inquietud concreta de un nuevo pacto nacional, una nueva constitución. Nosotros, pues ustedes saben que desde el siglo pasado escribimos Nuevo Pacto Nacional para el Desarrollo Integral, Humano y Sustentable. Es decir, desde finales del siglo pasado estamos viendo un deterioro tremendo en las instituciones, en todas las instituciones. Y desde ese momento estuvimos proponiendo pues un nuevo pacto nacional que luego fue importante el Congreso del 2010, el Congreso de Reforma Constitucional Integral, y luego después el Congreso Constituyente Ciudadano de 2016-2017, en el que logramos una propuesta colectiva de nueva Constitución Política de México. Desde luego esto es pues con la finalidad de aplicar nuestra Constitución. Hay muchas voces que dicen que no es posible una Constitución Política de México. Claro que la hay. La soberanía reside en el pueblo y sí es necesario hacerlo. Ahorita se está haciendo referencia a la crisis del poder judicial, pero la crisis está en todos lados. La crisis está en el poder legislativo, la crisis está en el sistema electoral, la crisis está desde luego en el poder ejecutivo, depositado en una sola persona. ¿Qué pasa aquí? Es importantísimo realmente que abordemos lo que señala Oscar, pues efectivamente logremos un proyecto de nueva Constitución Política de México. Tenemos obviamente un proyecto de 2010 y tenemos una propuesta de 2018. Oscar pues ya estará investigando. Y hay otras, en cuanto a la nueva Constitución, no solamente es el proyecto colectivo que tenemos, que participaron alrededor de 23 universidades de todo el país durante un año, sino también es importante señalar que también hay una iniciativa de nueva Constitución mexicana, Constitución mexicana. Pues a mí me tocó participar también en ese congreso que se desarrolló o se está desarrollando todavía en el Sindicato de Electricistas. Es importante, Oscar, muy puntual, que establezcas de manera muy clara, ¿verdad? Porque es tiempo de transformación y de cambio, es tiempo de que sí es posible esto. Y lo importante es que vamos avanzando hacia una nueva república. ¿Por qué? Porque pues hay muchos cambios importantes. Hay que señalar en qué aspectos son positivos para México y en qué aspectos son negativos, pero sí vale la pena señalarlos con toda puntualidad. Igual el trabajo que hace el maestro Rufino es un trabajo excelente porque es un anhelo de todas y todos los mexicanos de disfrutar realmente un libre tránsito. Es problema muy grave. Obviamente que el maestro le llama movilidad, pero finalmente es para es el libre tránsito. Y también quiero señalarles que el libre tránsito fue analizado en el Congreso Constituyente y hay una conclusión muy importante que la debe de tomar en cuenta mi estimado Rufino.
hay una conclusión, porque hay el libre tránsito, parece ser que contraviene la libre manifestación de las ideas. Y dice, oye, pues si se toma en cuenta el libre tránsito, vamos a limitar la libre manifestación de las ideas, las manifestaciones que hay, la obstrucción de las calles, etcétera. Pero hay una conclusión que es bueno que tú la consideres y que estudies, analices lo que es el proyecto, lo que es la propuesta de nueva Constitución Política de México, una de tus fuentes para que la consideres. Y hay una solución. Se puede compartir un derecho humano fundamental con otro derecho fundamental humano. Bien, doctor. Y llegamos a la conclusión de que es posible. Oye, quieres manifestar tus ideas, órale adelante, pero no bloquees las calles. En la mitad de la calle, manifiéstate. Tienes la oportunidad de que te escuchen más personas, porque estarán circulando normalmente en las calles en la otra mitad. Carreteras, no bloquea la carretera, bloquea la mitad de la carretera. Se puede compartir el ejercicio de un derecho con el otro. Y además, pues, quien realmente no cumple con estas libertades que se han sancionado, si no hay sanción, un Estado que no sanciona a quien violenta el orden jurídico es un Estado fallido. Y estamos en un Estado fallido, un estado de impunidad. Hay que tenerlo bien claro. Y qué mejor que una institución educativa en donde se analiza, se plantean los problemas, se da tratamiento científico al problema, podamos encontrar soluciones. Yo los felicito a todos porque están buscando soluciones de los graves problemas que tenemos. Igual, el proyecto que presenta el maestro Roberto Villaseñor Aceves es fundamental. Ya nosotros lo habíamos tratado y él lo señaló en la exposición que se inspiró un tanto en el modelo transuniversal del derecho del Estado, que es una obra que publica Editorial Porrúa junto con su instituto. Y qué mejor que en ese modelo transuniversal se hace una referencia clara y precisa en el capítulo 12, donde se señala ya la necesidad de una organización de la humanidad. Pero no como lo están planteando los grandes centros de poder, que pretenden esclavizar al mundo. ¿No? Aquí lo estamos planteando en ese modelo científico a través de la autodeterminación de cada una de las expresiones del Estado. La soberanía o autodeterminación del Estado-familia. La soberanía y el Estado y la autodeterminación del Estado-comunidad, del Estado-municipio, del Estado-nación, del Estado interfederado, del Estado-nación, del Estado comunitario y del Estado universal del derecho. Y ustedes que ingresaron al Instituto Internacional de Derecho del Estado, saben muy bien que precisamente el lema es hacia el Estado universal por la senda del derecho. Hacia. No tenemos un Estado universal. Ya Roberto tendrá la oportunidad de plasmar todos los vicios que tiene la Organización de Naciones Unidas, que es el convenio más importante que tenemos en el mundo hasta ahorita. Pero, y como una expresión del derecho, los convenios, hay expresión del derecho, pero sí es importante este estudio. Me da mucho gusto que Roberto esté abordando precisamente la necesidad de un Estado universal en congruencia con el lema del instituto, y también me da mucho gusto que Oscar esté también trabajando sobre la necesidad de una nueva constitución. O sea que se nota luego que no estamos conformes ni con la situación que vive el país en todos los aspectos, no nomás en el judicial, que lo hemos dicho reiteradamente, sino que aparte, también en el mundo, el problema que estamos viviendo en el mundo, en el avance del armamentismo,
y realmente pues las condiciones tristes de una autodestrucción de la humanidad, en lugar de estar trabajando por una armonía y una armonía universal, precisamente lo que se busca. Entonces el derecho, y esto va para todos, el derecho ha quedado trazado. Estos vicios que tenemos a nivel nacional y a nivel internacional es porque no hemos tenido realmente una investigación científica del derecho. Ustedes tienen la oportunidad de una nueva metodología científica, de hecho, aplíquenla. Y los felicito y las felicito por haberse incorporado al instituto. Este modelo del que señala Roberto es un modelo científico, sobre el derecho y sobre el Estado. ¿Y por qué no lo hicimos nada más sobre el derecho? Porque un binomio fundamental es el derecho y el Estado. No puede haber derecho si no hay Estado, porque el derecho, su norma es externa y coercitiva. ¿Y quién la hace coercitiva? El Estado. Igual el Estado no puede existir sin una normatividad jurídica. Entonces, por eso el modelo es sobre el derecho y el Estado. Y mire qué cosa tan... realmente lo que están ustedes ahorita, lo que estamos haciendo ahorita, no es más que una aplicación de ese libro, de ese modelo transuniversal del derecho y el Estado. Porque es el único modelo científico que hay sobre el derecho. Es la aplicación. Este instituto se fundó de conformidad al libro que se publicó precisamente en el 88, 98, y es precisamente una aplicación muy concreta a su instituto. No fue fácil, fue necesario, como lo dije en la introducción, de muchos obstáculos que tuvimos que brincar, y lo logramos después de reuniones con la Subsecretaría de Educación Superior, el secretario y la subsecretaría, porque este es su instituto y su plan de estudio es un plan de avanzada total. No existe en el mundo ningún plan de estudios que establezca 3 niveles de tutoría académica con colegios y coloquios de investigación. No existe en el mundo ningún plan de estudios sobre el doctorado en Derecho que considere las 5 grandes expresiones del derecho y las 5 grandes fuentes del derecho. ¿Cuáles son? Usted ya lo sabe. Es el proceso de la investigación científica que crea doctrina científica del derecho. El proceso legislativo que con base en los resultados del proceso de la investigación científica y la doctrina científica genera la legislación. Y luego, el proceso jurisdiccional que genera la jurisprudencia para interpretación de la legislación. El proceso de formación de convenios que genera el convenio. El convenio es una expresión del derecho, el convenio formalizado. Todo es igual el proceso, el convenio que genera el proceso de formación de convenios que genera los convenios. Y el convenio más grande que tenemos ahorita es el convenio, que es precisamente la ONU. Pero ese convenio, pues, no, todavía el derecho internacional está en proceso de gestación. Todavía no logramos un Estado universal de derecho que garantice la soberanía de cada Estado. Si nos invaden, no tenemos a quién acudir jurídicamente, si nos invade un país, jurídicamente para lograr que la fuerza internacional intervenga. En Ucrania no hay esa invasión, no hay un mecanismo internacional jurídico, científico, para lograr que la justicia y la seguridad jurídica imperen en el mundo. Y bueno, tampoco impera en muchos países, entre ellos nuestro país. Pero bueno, estamos estudiando, estamos analizando, estamos investigando, hay líneas de investigación muy importantes. Yo felicito a todos los compañeros
de tutoría 1, que es segundo semestre, y que ya hay resultados muy concretos que hemos escuchado el día de hoy. Y hoy